Diga. ¿Casa? Disculpe. Le llamo desde un teléfono móvil que he encontrado. He mirado en los contactos y había uno que ponía... El precio de un apartamento en la torre es de $5,5 millones, con las mejores vistas, el mejor sistema de seguridad. ¿Pero sabes lo que de verdad compra la gente? ¿Vecinos blancos? A nosotros, el personal. Ellos pagan por disponer de nuestra atención permanentemente. Buenos días, señor Shaw. ¿Todo está listo para su... Hoy hablamos de la composición de la escena, la toma y la secuencia. La composición. Mediante la composición organizamos los elementos en el interior del encuadre para que el espectador distinga con claridad lo que es significativamente importante a los efectos comunicativos. Estructuramos jerárquicamente los puntos de interés de la imagen, clasificamos, seleccionamos, destacamos los elementos cruciales. Cuando nos referimos a la composición, estamos ante la construcción o confección de la imagen. Es uno de los puntos que generalmente preocupa bastante, con más intensidad a los captadores de imágenes y a los realizadores audiovisuales. El dominio de estos aspectos es uno de los más difíciles de conseguir. Muchos consideran como un innato don del que disponen algunos profesionales. Pero claro, conociendo las técnicas y las reglas de composición, por supuesto que todos lo pueden conseguir. Denominamos composición a la organización de todos los elementos visuales en el interior del encuadre. Componer entonces es agrupar, ordenar todos los valores visuales tomados aisladamente para obtener imágenes con sentido, según una idea guía, un estilo dirigido a alcanzar un efecto estético, informativo o narrativo determinado. Por ello se han de considerar múltiples extremos, además de la simple disposición de los objetos, motivos y decorados. Es preciso organizar los colores, las texturas, tonos, luces y sombras. La escena es una parte del discurso visual que se desarrolla en un solo escenario y que por sí misma no tiene un sentido dramático completo. Las escenas son las acciones o situaciones de una narración audiovisual que transcurren en un mismo lugar y tiempo. Ejemplo, cuando él o los personajes cambian de una locación a otra, interior, exterior, ya sea dentro de una casa, un auto u otros, esto quiere decir que se ha cambiado de escena. Veamos en este fragmento de la película Bailamos. Los protagonistas están en un salón, corresponde aquí a una escena. Si estos personajes cambian de lugar, ya corresponderá a otra escena. Encuadre. Un encuadre es lo que la cámara capta, o más fácil lo que vemos en pantalla. Dependiendo del encuadre que hagamos, tendremos diferentes tipos de planos. La toma, también llamada plano de registro, es un término que se aplica para designar la captación de imágenes desde que se pone en función de registro de imagen hasta que deja de hacerlo. En resumen, la toma es el número de intentos con que grabamos un plano. Ejemplo, se graba el primer intento, entonces sería toma 1. Si el personaje se equivoca, entonces se repite la misma escena, mismo plano, pero sería ya toma 2. Y así sucesivamente, hasta que se grabe como el director lo decida. Si al director de la película le convence la toma, entonces indica que queda y se escribe el número de la toma correspondiente. Ejemplo, escena 1, plano 1, toma 4. El número 4 indica que se intentó 4 veces para la misma escena y el mismo plano. La secuencia. La secuencia es la unidad individual del relato visual en la que se plantea, desarrolla y concluye una situación dramática. No es preciso que esta estructura sea explícita, pero debe existir de forma implícita para el espectador. La secuencia puede desarrollarse en un único escenario e incluir una o más escenas, o en diversos escenarios. En resumen, podemos señalar que la secuencia es el conjunto de escenas que mantienen entre sí un vínculo narrativo que forman parte del desarrollo de una misma idea. Ejemplo, vemos aquí que este personaje sale de su casa. Allí se cambia de escena.
luego entra en el auto, vuelve a cambiar de escena. Pero es una misma secuencia. ¿Por qué? Porque mantiene un mismo vínculo narrativo. Podemos decir entonces que una secuencia es un conjunto de escenas, que las escenas son conjuntos de planos que se llevan a cabo en un mismo lugar o tiempo. ¿Qué es un plano secuencia? Antes de hablar del plano secuencia vamos a ilustrar los dos conceptos que lo forman, el plano y la secuencia. Dijimos que el plano es lo que la cámara encuadra. Hemos definido al plano como la mínima unidad visual del cine que se trata de forma ininterrumpida. La secuencia, según nuestro manual de narrativa audiovisual, se define como el conjunto de escenas que mantienen entre sí un vínculo narrativo que forman parte del desarrollo de una misma idea. Ahora ya podemos hablar entonces del plano secuencia. Podríamos decir que es un plano único y sin corte que se trabaja como única unidad narrativa y se sitúa espacial o temporalmente en un momento determinado. Una técnica de planificación de rodaje que consiste en la realización de una toma sin cortes durante un tiempo bastante dilatado, pudiendo usar travelings y diferentes tamaños de planos y ángulos en el seguimiento de los personajes o en la exposición de un escenario. ¿Qué tienen de especial los planos secuencias? Normalmente los planos secuencias son bastante largos y ponen en un reto técnico importante la complejidad de gestionar movimientos de cámara, elementos de iluminación, dirección de actores y otros hacen que este tipo de planos no los pueda rodar cualquiera. También influye lo que sucede en la escena. El contenido hace que los planos secuencias sean muy diferentes. Según los críticos de cine, uno de los directores de películas que resalta y tiene dominio en la utilización del plano secuencia en sus películas es el mexicano Alfonso Cuarón. En el video sobre dirección de fotografía veíamos que este director obtuvo un Oscar por la mejor fotografía en su película Roma. ¿Qué sucede en esta película? Vamos a analizar el plano secuencia en la película Roma. Aquí observamos un plano secuencia que si analizamos vemos que da la sensación de que la cámara se sumerge en el mar, complementando con el sonido de las olas, crea un impacto realmente en el espectador. Es un plano secuencia en el que también se refleja una sensación de inquietud y preocupación que los niños se ahoguen. Los que vieron esta película saben de qué estamos hablando. Ese peligro que ha construido Cuarón, tanto con la situación como técnicamente llevando al mar a los espectadores, hace que la escena sea muy dramática. Vi algunas críticas que decían que el plano secuencia en la película Roma brilla por su contenido y por el contexto de la película. Otra película en la que se aprecia el plano secuencia es del mismo director y se llama Gravity. Esa película comienza precisamente con un plano secuencia, como ustedes están viendo aquí. La sensación que causa en el espectador es que parece que la cámara está flotando con los personajes y genera una cercanía entre el espectador y los personajes. El director mexicano ha alcanzado por sus trabajos varios reconocimientos por la calidad técnica de sus películas, en cuyas escenas resaltan los movimientos de cámara y los planos secuencia, y consecuentemente una excelente dirección de fotografía. En resumen, entonces, vimos ejemplos del plano secuencia y podemos reiterar la conceptualización del plano secuencia, que es un plano único y sin corte que se trabaja como única unidad narrativa y se sitúa espacial o temporalmente en un momento determinado.